Muy bien, jóvenes, vamos a ver en qué estamos. Estamos viendo ahora flexión en vigas por el método de la última resistencia. Como les había avisado, en este método se utilizan los valores de los materiales en su última resistencia. Pero lógicamente vamos a ver cuáles son las diferencias con el otro método y lo vamos a comparar también. Bien, si repasamos un poco, cuando el hormigón con el acero trabajan en estado inelástico, entonces el diagrama de esfuerzos... Ingeniero, no está ¿sí? compartiendo pantalla. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Ahora sí. Sí, se ve normal. Muy bien, voy a repetir un poco entonces para que se comprenda. Cuando el hormigón armado ya trabaja en el estado inelástico, cuando ya las cargas han aumentado, el hormigón del estado elástico pasa al inelástico o al plástico y su diagrama de esfuerzos ya es una parábola, ¿no? Que se puede equilibrar, el área de esa parábola se puede equilibrar con un rectángulo. Ese ensayo lo demostró el señor Whitney hace muchos años atrás y dijo que es equivalente a un rectángulo. Pero el rectángulo dice que tiene que tener este ancho de 0,85 de F'C, un poco menos que el F'C, y la profundidad es A. Y A, como habíamos dicho, es igual a beta 1 de C. Y C es la distancia de la línea neutra. Beta 1 toma un valor, dice, de 0,85 cuando el hormigón es menos de 280. Siempre. Pero si el hormigón aumenta, es más de 280, por cada 70 kilos que se aumenta, disminuye el beta 1 en 0,05. Entonces habíamos hecho un ejemplo, ¿no? Si el hormigón es 350, el beta 1 ya es 0,80. Si el hormigón es 420, el beta 1 es 0,75. Aquí habría la pregunta, ¿no? Que sería, ¿qué pasa si el hormigón es otro valor no múltiplo de 70? Digamos, ¿qué pasa si F'C fuera 300? Entonces, aquí viene la fórmula, ¿no? Y dice, beta 1 sería igual a 0,85 menos 0,05. Y aquí sería F'C, o sea, sería 300 menos 280 sobre 70. Ese sería el concepto, ¿no? O sea, este sería el F'C. 280 es el límite y 70 es el incremento, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me lo calcula eso? ¿Cuánto sale? $0,84. Entonces, se tomaría ese valor, 0,84. Si el F'C fuera 560 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cuánto sería beta 1?
sería 0.85 menos 0.05 por 560 menos 280 sobre 70. ¿Cuánto? 0.65. 0.65. Ya. La norma dice que beta 1 no tiene que ser menos de 0.65 y no más de 0.85. Entonces, si ustedes ven, 0.85 sería 280 el límite y aquí sería 560. Quiere decir, por ejemplo, si F'C fuera más de 560, pongámosle 600, ¿no?, kilogramos centímetro cuadrado, beta 1 ya tiene que ser 0.65, o sea, no puede haber menos de este valor, dicen. Mínimo 0.65. Así el hormigón sea más de 560. Y tampoco puede tomar el hormigón algún valor de más de 0.85. Pues acá se equivoca. El tope también es acá 0.85, ¿no? Pero para el hormigón menor o igual a 280. Ejemplo, si el hormigón fuera, por ejemplo, 210, beta 1 siempre será 0.85, porque estamos diciendo que beta 1 toma 0.85 para cualquier valor de F'C menor a 280, hasta 280. Y a medida que va aumentando, va bajando. ¿Comprendido, jóvenes? Pues acá, en la parte del hormigón, vamos a ver este tipo de parámetros que a veces uno tiene que tener el criterio, ¿no? Decir que beta 1 no puede ser, así esta fórmula nos dé otro valor, no podemos tomar más, ¿no? Porque imagínense si esto fuera, por alguna razón, 250. A ver, hagan los cálculos. En primer lugar va a ser negativo y esto va a subir, ¿no? 250 menos 280 sería menos 30 sobre 70. Esto va a subir a... ¿Cuánto saldría? Así con signos. ¿Cuánto? $0.87. Pero ese valor es falso, ¿no? No puede tomar 0.87, ¿no? Alguna vez usted dijo la fórmula. No, dice que no puede ser menos de 0.85, pero no puede ser más de 0.85. Son límites, ¿no? Entonces, estas fórmulas a veces nos pueden engañar, ¿no? Nos pueden engañar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de poner límites. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces habíamos definido que A es la profundidad del rectángulo de Whitney, ¿no? Y toma ese valor. Entonces, fíjense acá, C'C, por el mismo concepto que hemos hecho por el método elástico, tendría que ser el área del rectángulo por su volumen, que es B. Entonces tendría que ser, C' sería igual a 0.85 F'C, ¿no? Esto sería esto por A y por B, la profundidad, el fondo, digamos, B. Esa sería la fuerza resultante que estaría actuando al medio de este rectángulo. Y A sería nomás AS por FY. Entonces, por equilibrio de fuerzas, igual que el anterior método, como sabemos que la compresión tiene que ser igual a la tracción, o sea, la tracción del acero tiene que ser igual a la compresión del concreto, o si quieren suma de fuerzas igual a 0,
vamos a tener entonces esta ecuación. ASP por FY igual a 0,85 F'C por A y por B. Esta sería la ecuación que vamos a usar. Entonces vean ustedes, FY ya no es FS, sino es FY, y F'C es F'S, ¿no? Pues aquí ya cambia la figura. Esta es otra ecuación que vamos a utilizar. Esta es la tracción y esta es la compresión. La tracción en un sentido y la compresión en otro sentido. Esto se llama equilibrio de fuerzas. ¿Sí? ¿Y cómo sería el momento? El momento sería, pues, este brazo, de aquí hasta acá. Nosotros le llamamos JD, ahora ya no es JD, para nosotros tendría que ser D menos A medios. D todo menos A medios sería el brazo de palanca, para el momento. Este es un momento de cupla, ¿no? Las dos fuerzas son iguales y nos genera un momento de cupla, igual que el otro método, pero ya en otras condiciones. Entonces acá tendríamos que el momento nominal, le vamos a llamar así, ¿no? Sería igual a AS por FY por D menos A medios. Esto en vez de JD, ¿no? O igual también, si quieren, igual podría ser un medio, perdón, 0,85 de F'C por A y por B por D menos A medios. Cualquiera de las dos, con cualquiera de las dos fórmulas podemos obtener el momento. La diferencia es que en la primera utilizamos el material del acero y en la otra utilizamos el material del hormigón, ¿no? Ahí está. Ya en esta ecuación podemos encontrar A. Como A no conocemos, entonces A podría ser igual a AS por FY sobre 0,85 F'C y por B, ¿no? Esta fórmula también es muy importante porque encontramos, como el A siempre no conocemos, ustedes saben que A es igual a beta 1 de C. O también podemos decir que C, la distancia sería A sobre beta 1. Entonces también podemos encontrar, si conocemos A, podemos conocer C, o si conocemos C, podemos encontrar A. Miren, básicamente esa sería la teoría que vamos a aplicar en términos generales. Claro que hay que complementar con el diagrama de deformaciones. Este es el diagrama de esfuerzos. Esfuerzos del acero y el concreto. Aquí vamos a dibujar, aprovechando el gráfico del diagrama de deformaciones. El diagrama de deformaciones sería más o menos así. Deformaciones, esto sería las deformaciones en compresión. Y estas serían las deformaciones de tracción en las fibras. Las fibras, ¿no? Ustedes saben, una cosa son esfuerzos y otra cosa son deformaciones. Las deformaciones
a partir de la línea neutra, todo de aquí a aquí se comprime las fibras y de aquí a aquí se traccionan las fibras, ¿no? Así, este sería, lógicamente aquí lo que manda es la tracción del acero. O sea, esas deformaciones son debido a la tracción del acero y no la tracción del concreto. La tracción del concreto ya, igual que el otro, no lo tomamos en cuenta porque se ha fisurado, ¿no? O sea, aquí hay fisuras y no lo tomamos en cuenta. No importa que se fisure, porque no utilizamos todo esto, este cuerpo de hormigón, no lo estamos utilizando para el cálculo. Si bien puede trabajar algo, tal vez en el cortante, en el corte trabaja, pero para flexión no trabaja, no estamos utilizando. Solamente se utiliza la compresión del concreto de la línea neutra en todo el área de compresión y solamente la tracción del acero. Esas deformaciones son debido a eso. Entonces acá tenemos la deformación unitaria del concreto, así, y aquí estaría la deformación unitaria del acero. Así serían proporcionales, ¿no?, a través de la línea neutra. Bien, para efectos de diseño, la norma del ACI y también las otras normas, por ensayos consideran que cuando el hormigón llega a estas resistencias, 0,85 de F'C, dice que la deformación unitaria del concreto llega a 0,03. Quiere decir que cuando este hormigón llega en la última fibra, llega a su compresión máxima, que sería en este caso, la deformación del concreto sería 0,03. Eso lo han demostrado, ¿no? Sí. Y la deformación del acero sería un valor tal vez mayor a FIE sobre E sub S, mayor o igual, digamos, ¿no? No se olviden que esto es como decir, por Hooke podemos decir F'C sobre E sub C, ¿no?, por Hooke. Y el acero tomaría ese valor, ¿no?, mayor. Pero podemos encontrar haciendo proporciones, podemos encontrar este valor de E sub S. Quiere decir que mientras en su última resistencia el concreto se deforma esta cantidad en deformación unitaria, ¿no? Bueno, esto lo vamos a volver porque esto es como 0,85 de F'C. Mejor no vamos a hacer. Y esto también vamos a borrar porque no tiene sentido. Podemos decir nomás que esto podría ser mayor que su Y. Podría ser eso. Haremos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera, digamos, a ver, si D fuera 40 centímetros, ¿no?, ejemplo, y C fuera 10, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esto? Entonces, E sub S sería 0,003, ¿no?, como 40 menos 10 sobre 10, ¿no?, por la proporción, porque sería 40 menos 10, ¿no?, sería 30. Esto es proporcional a esto, como esto es proporcional a esto, ¿no? Es lo que estoy haciendo. ¿Cuánto saldría aquí? 0,009 tal vez. Sí.
009, falta un 0. ¿No? Sería así. Yo estoy diciendo si fuera, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Entonces, aquí ustedes ven que la deformación E sub Y por Hooke sería FY sobre E sub S. Si FY fuera 4200 y esto fuera 2.1 por 10 a la sexta, estoy diciendo si FY, todo es suponiendo, ¿no? Que FY fuera 4200 y el módulo elástico de acero 2.1 por 10 a la sexta, este valor sería 0.02. Entonces, ven que tengo razón. Entonces, esta deformación es 4, 5 veces más que esto. E sub Y sería 0.02 y esto es 0.09. La deformación del acero en su centroide sería mucho mayor que sub Y. Si es que fuera 10 centímetros esto, ¿no? Si es que fuera 10. Si fuera más, ya cambiaría la figura. Entonces, de acá, nosotros podemos escribir esto que he escrito, pero ya no con valores, sino podemos decir directamente por el diagrama de deformaciones. Podemos decir E sub S es a E sub C como D menos C es a C. Es lo que he escrito aquí con números, ¿no? Este sería E sub C, ¿no? Esto sería D menos C, y esto sería C, ¿no? Lo que he escrito, pero estos valores, yo supuesto, ¿no? En general sería así. Y de aquí pues podemos decir que E sub S es igual a E sub C por D menos C sobre C. Y como E sub C toma el valor máximo de 0,3, pues sería 0,3 menos así, ¿no? Entonces esta sería la ecuación que tenemos que utilizar para controlar la deformación del acero. Porque la deformación del concreto ya conocemos en su última resistencia, esto va a tomar, dice 0,03. Este es un valor ya fijo. Esa es la parte que tal vez no se puede entender, y quiero decirles que cuando el hormigón llega a su última compresión, que sería 0,85 de F'C, dice que el acero o el concreto puede deformarse antes de romperse hasta este valor. O sea, esta es la última resistencia. En cambio, en el método elástico, esto era bajo, porque nunca hemos tomado en cuenta F'C, sino Fc. Por lo tanto, este valor tendría que ser bajo, ¿no? Porque fíjense, si esto reemplazamos, ¿no?, por Fc acá, entonces esto sería bajo. Entonces, esto es la última deformación antes de romperse. También se puede comprender así, si es que ustedes van a hacer el laboratorio. Cuando tenemos un cilindro de prueba aquí, así en el laboratorio, y le aplicamos una fuerza de compresión en la prensa, ¿sí? Le aplicamos una fuerza de compresión. Ustedes conocen la máquina, ¿verdad? Este es el cilindro de prueba. Cuando le aplicamos una fuerza P, le aplicamos, llega un momento que esto se deforma,
digamos, si esto es fijo, se deforma en un 0,03 de formación unitaria. Ustedes saben que esto es como decir delta sobre L, ¿no? Este sería delta y L sería esto. En un cilindro de prueba L sería 30 centímetros. Entonces, esa deformación, cuando llega a esta deformación unitaria 0,03, la viga se rompe, supuestamente, ¿no? Se rompe, falla, se empieza a rajar por aquí y explota, cuando supuestamente llega a este valor. O sea, quiere decir que esta es su deformación máxima, ¿no? Cuando esta fuerza de compresión ha llegado a su F'C. También se puede entender así. Bien, para hacerlo un poco más sencillo, ¿por qué esto está acá? ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, así como están viendo ustedes. Ejemplo. Y vamos a tomar la misma viga que tomamos en los casos anteriores. Creo que era una viga de, no me acuerdo, de 25 por 45, ¿se acuerdan? 25 por 45. F'C era 250 y FIE 4200. Aquí creo que le pusimos 3 varillas de 20, ¿sí? Pero vamos para que hagamos una comparación, vamos a ver dónde está eso. Tenemos muchas clases. Por aquí. A ver acá. 25 por 45, 3 fi de 20, 205, todo, ¿no? Inclusive 5, esto más. Ya han visto ustedes que hemos calculado y hemos encontrado un momento con 3 fi de 20, no sé cuánto era el momento, creo que era 6.66, algo así. Después lo comparamos. Veremos ahora cuánto resiste esa misma por el método de la última resistencia. Ya. Entonces tenemos la viga y esto, y vamos a decir que esto también es igual 5 centímetros. ¿Cuánto será el momento resistente nominal? Sí. Entonces tenemos que aplicar las fórmulas. Acá vamos a hacer el momento nominal, hemos dicho que va a ser igual a AS por FIE por D menos A medios. O también podemos decir, por el otro lado podemos decir 0,85 de F'C por A y por B por D menos A medios. Tendría que ser lo mismo, ¿no? Tendría que ser lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque estamos diciendo que A es igual a AS por FIE, 0,85 de F'C y por B. Lo mismo. Vamos a aplicar esas ecuaciones. Calculamos AS. AS, decimos 3 fi de 20, me va a salir un AS de, creo que es 9,42 centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Dónde está la tablita? Eso me ha perdido.
¿Alguien puede corroborar eso? Sí, ese es el área. Sí, entonces 9,42 centímetros cuadrados. Si tenemos el área de acero, calculamos A. Sería 9,42 por 4.200. Aquí no hay tensiones admisibles. Están viendo, estos son sus últimas resistencias, ¿no? 4.200 dividido entre 0,85 por 250 y 25. Ese sería el valor de A. Bueno, a mí me sale 35, no puede ser. Creo que me he equivocado. ¿Cuánto sale? 7,447. 7,45. Vamos a tomar 7,45 centímetros. Fíjense, si nosotros colocamos así 3 varillas de 20 a esta viga de 25 por 40, y los aceros están a la distancia de 5 centímetros, para estos materiales, A toma 7,45 centímetros. La línea neutra C sería A sobre beta 1. Beta 1, en este caso, como el hormigón es 250, beta 1 tomaría 0,85. Pues acá tuviéramos 7,45 dividido entre 0,85. ¿Cuánto es eso? 8,76. 8,76 centímetros. C sería la distancia de la línea neutra. A la línea neutra. Como KD, ¿no? Como KD, pero esta es otra nomenclatura. Como si fuera KD, ¿no? La distancia de la línea neutra. Como ya tengo la distancia de la línea neutra, podríamos calcular la deformación del acero, pero antes vamos a calcular, bueno, la deformación del acero sería 0,03 por 40. D sería 40, ¿verdad? D es 45 menos 5, 40 centímetros. Sí, 40 menos 8,76 dividido entre 8,76. La misma ecuación que estoy tomando acá. Entonces, esto sería 0, ¿qué me salió? $0.035, ¿así? 36, a ver, ¿cuánto sale? Y que a mí me sale 0,010, 0,011. Igual a mí me sale 0,011. Sí, Inge, 0,011. Ya, 0,11. Mayor que E sub Y. Mayor que E sub Y. Porque E sub Y, jóvenes, vamos a poner acá, E sub Y, en este caso sería 4.200 sobre 2.1 por 10 a la sexta, sería 0.002. Mayor que 0,02. Mucho mayor, 5 veces más. ¿Sí? Bien,
Esto después nos va a decir por qué he hecho eso, ¿no? Por el momento todavía no tiene mucho sentido, pero vamos a ver que después que este valor es importante. Vamos a calcular el momento nominal. El momento nominal, vamos a tomar cualquiera de estas ecuaciones, va a ser lo mismo. Vamos a tomar la 1 o la 2. Si tomamos la 1, va a ser 9.42 por 4.200 por 40 menos A medios. A es 745 dividido entre 2. O podemos tomar este otro, esto por el lado del acero y esto por el lado del concreto, que tendría que ser lo mismo, ¿no? 0.85 de 250 por A, que sería 745, y por 25, ¿no? Por 40 menos 745 sobre 2. Este valor tiene que ser exactamente lo mismo, porque estamos partiendo de esta ecuación. Estamos igualando esto con esto. ¿Cuánto sale? $14.35. ¿Cuánto? 14.35 toneladas. 36, ¿no? Sí. Esto también debería ser exactamente lo mismo. No, Inge, sale 35. 35.1 sale. 35.12. 35, bueno. Ya. Esto tiene que ser igual, jóvenes. ¿Saben por qué? Porque estamos partiendo de una ecuación, de esta ecuación, para calcular A. A, S, F y E es lo mismo que esto. Entonces, lógicamente, o acá, esto es igual que esto. Entonces, si aquí le pongo el brazo, es lo mismo, ¿no? No puede ser diferente. Solamente en el método elástico es diferente, porque ya les he explicado que las tensiones admisibles pueden variar. Acá no. Acá estos valores trabajan exactamente a esos valores. Aquí no decimos menor a 250 o menor a... Estos trabajan a su última resistencia. Ahí. Entonces, como estos valores trabajan a su última resistencia, esto tiene que ser igual. Entonces, fíjense ustedes, el momento resistente es 1435. Si comparamos nosotros con el método elástico, ¿cuánto sale el método elástico? 6, 7 creo, ¿no? Bueno, en algún lado debe estar. Bueno, ya les mostré. Lógicamente, aquí hay algo importante que tenemos que decir. Este momento resistente es nominal. Por eso aquí le estoy poniendo N. Momento resistente nominal. ¿Qué quiere decir nominal? Que en realidad es en números. Si nosotros hacemos trabajar a la viga a este momento, el hormigón falla. El concreto seguramente falla el concreto y falla el acero.
Tal vez el acero ya empezó a fallar antes, ¿no? Y el concreto llega a su última resistencia y falla. O sea, este sería el valor límite de resistencia, nominalmente. Entonces no podemos diseñar a este valor tan grande. O sea, quiere decir que la viga en sus últimas resistencias podría tomar 14.35. Les había explicado, jóvenes, que en anteriores ejemplos, les había explicado que si nosotros aquí consideramos, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, ¿sí? Y le cargamos acá una carga uniformemente distribuida. Y le vamos a llamar QU, sería, no, Q nomás, Q. Una carga Q. Entonces, la viga va a soportar dentro de rangos elásticos y después, a medida que vamos aumentando la carga, o sea, ya os he dicho, si yo le pongo aquí bolsas de cemento y le voy poniendo, y veo que la viga se ha deformado ya, pero sigue resistiendo, va a llegar un momento en que la viga va a fallar, sobre todo por el concreto. El acero también ya se ha estirado, o sea, ya está deformado. El acero que era circular se va a volver así, como un chicle, ¿no? Entonces ya todo se ha deformado y la viga falla. Ese es el momento nominal, ¿no? En este caso, de 14.35 toneladas metro. O sea, quiere decir que yo, si le cargo una carga Q, de manera que su momento sea 14.35, la viga va a fallar. Entonces, díganme ustedes, yo tengo que, para que la viga no falle, yo tengo que cargar una carga Q menor a esta, ¿no? En este caso, fíjense, si esto fuera, por ejemplo, 8 metros, el momento actuante, vamos a llamar así el momento solicitante, si quieren, solicitante, va a ser 1/8 QL cuadrado. Y si esto yo digo que sea igual al momento resistente 14.35, de aquí podemos calcular Q. Q va a ser 14.35 por 8 dividido entre 8 al cuadrado, así, ¿no? Creo que es así. 14.35 dividido entre 8. 1.70. ¿Cuánto? 1.79, dije. 1.79 toneladas por metro. O sea, si yo le cargo con esta carga uniformemente distribuida, me va a producir una carga o un momento de 14.35 para esta carga. Y ese sería la última carga que yo puedo resistir. Porque los materiales están trabajando a su última resistencia. ¿Ya? Entonces, lógicamente, yo no tengo que cargar con esto, tengo que cargarle con una carga menor. Tengo que darle algún factor de seguridad, ¿no? Si bien puedes resistir hasta aquí, pero sería muy arriesgado. Entonces, lo que normalmente la norma dice, que tenemos primero que utilizar un factor de minoración phi. O sea, tenemos que reducir este momento. Se llama factor de minoración. Y ese factor de minoración dice que en el mejor de los casos podría tomar el valor
de 0,9. Y en el peor de los casos, podía tomar 0,65. O sea, dice que phi podía ser máximo 0,9 y mínimo 0,65. ¿Cuál sería, por qué tomaría uno u otro, ¿no? O dice intermedio se puede interpolar linealmente. La norma dice que se debería tomar 0. Eso quiere decir que yo lo voy a rebajar, ¿no? Yo voy a decir el momento resistente real, dice que debería ser el momento nominal por phi. Se debe ser phi por el momento nominal. O sea, tengo que darme una un margencito. Eso quiere decir que debería ser 0,9 por 14.35. 0,9 por 14.35. Sería 12,91 toneladas metro. Esto, según la norma, dice, este sería el momento resistente real con lo cual yo tengo que solicitar. O sea, esto bajaría, ¿no? Sería 12,91. Esto sería 1.79 por 0,9. Esta carga lo bajaría a 1.61. Entonces, si yo le cargo con 1.61 toneladas metro, ¿no? El momento va a ser 12,91. Pese a que yo sé que puede resistir 14.35. Eso quiere decir. Este factor de minoración es como un factor de seguridad. Pero fíjense, 0,9 es bastante prodigioso o generoso, digamos. ¿Qué pasa si fuera 0,65? Entonces, el momento resistente sería igual phi por mn, igual aquí sería 0,65 por 14.35. 9.33. 9.33. 33. ¿Perdón? Eni. ¿Está bien? 9,33 toneladas metro. Ese sería como una especie de castigo, ¿no? Dice que también phi podía tomar 0,65. Y el momento resistente ya sería 9,33. Aquí están viendo ustedes que aquí el factor de seguridad es un 10% y aquí el factor de seguridad es un 35%. ¿No? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque dice que aquí viene el concepto de la ductilidad. Se había hablado un poco de la ductilidad. Acá. Esto quiero que entiendan. Se dice que como el hormigón ya trabaja a su última resistencia, trabaja acá, en esta fase, ¿no? En esta etapa. Esto ya hemos superado. Estamos en esta etapa. Y esta etapa o esta fase es inelástica. Y ese concepto de inelástica nos da la nobleza del hormigón que se llama ductilidad. La ductilidad es una propiedad que tiene el hormigón de deformarse sin fallar, sin explotar. Eso se llama ductilidad. Y solamente se consigue la ductilidad cuando no falla el concreto, sino falla el acero antes. O sea, tenemos que garantizar que la ductilidad se da para que falle primero el acero y no el concreto. Porque si falla antes el concreto, se produce una falla violenta, una falla frágil. Ustedes han visto que el método elástico
lo que siempre cuidamos es que controlamos la tensión del concreto. Siempre hemos controlado la tensión del concreto, ¿no es cierto? Y el acero lo hacemos trabajar a lo último, porque es garantizado. El concreto no está, es un material que no garantizamos mucho porque lo fabricamos nosotros. No hay una empresa transnacional que fabrique, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cuidar que cuando falle la viga, primero falle el acero y no el concreto. Eso quiere decir que el hormigón es dúctil por el acero. Ahora bien, el acero es un material muy dúctil, ¿no?, comparando con el concreto. El concreto también tiene cierto grado de ductilidad, cierto grado de elasticidad, pero no es grande. En cambio, el acero, sí. El acero puede estirarse como un chicle, así, y no se rompe. Ustedes han visto el alambre de amarre. Al alambre de amarre le hacen 1000 barbaridades, le estiran, le doblan, y sigue resistiendo, ¿no? No se rompe. Claro, llega un momento en que se calienta y se rompe, ¿no? Pero van a ver ustedes que el alambre de amarre, cuando era redondito, cuando ustedes le han sometido a una serie de dobladas, todo, ya se achata, se vuelve a plano. Y además hay desprendimiento de calor. Quiere decir que el acero fluye. Entonces, ustedes han visto cuando el alambre de amarre ustedes le tuercen varias veces, se quema la mano. Te quema la mano porque hay calor en el alambre. Y además el alambre ya se ha deformado. Eso se llama que el alambre o que el acero es dúctil, es maleable, ¿no? Es dócil. Eso quiere decir ductilidad. Y eso lógicamente impera pues en el hormigón armado también, porque el acero si aquí estamos nosotros controlando el acero, la tracción del acero, entonces tenemos que controlar el acero. Del concreto acá no nos interesa que falle, que no falle, no nos interesa. Solamente nos interesa la compresión. Y si la compresión falla antes que el acero, entonces va a haber una falla violenta, una falla posiblemente con explosión. Y esa falla violenta en una estructura puede ocasionarnos un colapso en toda la estructura, porque explota. Si falla una viga con falla violenta, falla frágil, explota. Entonces, aquí viene ese concepto del valor de phi. Si nosotros no controlamos el concreto versus el acero, entonces nos castigan y nos dicen use 0.65. Bien, ahora viene algo más, que con esto, para no marearlos mucho, vamos a terminar con esto y vamos a hacer un ejemplo. Siempre un ejemplo. Dice la norma que el valor de phi puede variar entre 0.65 acá y 0.9 como factor de minoración. 0.9, ¿sí? ¿Cuándo se usa 0.65? ¿Y cuándo se usa 0.9? Dice la norma que cuando la deformación del acero es mayor o igual a 0.05, así, entonces dice phi debe ser 0.9. Entonces, este es el límite, sería 0.05. Y acá dice, cuando
el hacer la deformación del acero es FIE sobre E sub S, cuando E sub S toma el FIE sobre E sub S, entonces phi tiene que ser 0,65. Vean aquí, si FIE fuera 4200, E sub S tomaría 0,02. Pues vean ustedes, acá estamos comparando este 0,2 con este 0,05. Entonces vamos a decir en concreto, si E sub S es mayor o igual a 0,05 como deformación unitaria del acero, entonces phi 0,9. La falla es dúctil. Aleluya. Es lo que buscamos. Dúctil. Falla dúctil. Falla dúctil quiere decir que es una falla no violenta. Es una falla no frágil. Es una falla recomendable. Pero si E sub S sería menor o igual a 0,002, aquí, cuando FI toma 400, entonces phi sería 0,65 y aquí la falla es falla frágil, falla violenta, falla no recomendable, peligro. Entonces, estos son los factores de minoración. La norma dice que un valor intermedio acá, phi, se puede interpolar linealmente. De aquí a aquí, linealmente. O sea, por ejemplo, vamos a siempre manejar 0,02 cuando FI es 4200. Si FI fuera otro valor, esto varía. Pero vamos a tomar como pauta 0,02, ¿no? Porque fíjense, aquí estamos hablando de 0,02 y 0,05. Dice, en deformaciones dentro de este rango, phi tomaría un valor intermedio. Entonces acá, si ustedes se fijan haciendo una proporcionabilidad, ¿sí? Phi sería igual a, ustedes saben la diferencia de aquí a aquí es 0,25. De 0,9, de 0,65 a 0,9 y 0,25. Entonces, phi sería 0,65 más 0,25 por la proporcionabilidad. La proporcionalidad de este sería el E sub S, ¿no? Que no conocemos. Sería E sub S menos 0,02. ¿No? O sea, sería esto, ¿no? Sobre 0,005 menos 0,02. O sea, decimos, esto es proporcional a esto, como esto es proporcional a esto. Y entonces acá encontramos esa relación. ¿Se entiende, no? E sub S menos 0,02 sería esto. Y 0,05 menos 0,02 sería este otro, ¿no?
Ejemplo. Si E sub S, por eso he hecho este sub, ¿se acuerdan que he hecho el E sub S en el ejemplo? Me he preocupado de calcular el E sub S. E sub S es la deformación unitaria del acero en esta fibra, a esta altura. Me he preocupado de calcular esto, ¿no? Porque justamente, fíjense, esto es mayor que 0,05. Entonces acá ya me está diciendo que la falla sería una falla dúctil. Y una consultita. Sí, adelante. Y si fuera ese menor o igual al 0.02, ¿cómo tomaríamos eso? ¿O cómo Ya, sería repetime, si E sub S fuera 0.002 igual al S? ¿Puedes decir atrás, por favor? A ver, no estás planteando bien. ¿Más atrás? ¿Aquí? Sí, ahí. Sí. El ES sería, o sea, 0.02 igual al EY. ¿Cómo sería eso? Aquí, si E sub S fuera 0,002, así, Sí, igual. igual. Entonces, ¿Cómo sería el caso? phi 0,65. Y si quieres lo verificamos. Acá. Y si Entonces, aquí sería 0,02. Menos 0,02 sería 0. Todo sería 0 y quedaría solamente esto. Y ¿Sí? si fuera menor en caso, digamos, y si fuera menor en un Claro. caso, digamos, Mira, si E sub S no es un caso, siempre se puede dar. Si E sub S fuera, por ejemplo, 0,015, digamos, menor a 0,2. Entonces, directamente phi es 0,65. Esta fórmula no da ya no funciona. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que los límites son que phi toma máximo 0,9 y mínimo 0,65. O sea, esto hay que cuidar. Esta fórmula puede ser engañosa, ¿no? Puede ser engañosa. Entonces, si E sub S es menor que 0,02, lógicamente ya esta fórmula no funciona y phi tiene que ser pues 0,065 o 0,65. Solamente estamos diciendo qué pasa cuando phi está dentro de este rango. Mayor o igual a esto y menor o igual a esto. Ahí nomás estamos queriendo comparar. ¿Sí? Entonces hicimos esta fórmula. Y vamos a hacer el ejemplo. Ejemplo, si E sub S fuera por ejemplo, 0.004, digamos, por ejemplo. Entonces, phi sería igual a 0.65 más 0.25, y aquí sería 0.004 menos 0.02 sobre 0.05 menos 0.002. Esto sería como decir 0.65 más 0.25 por 2 tercios. ¿No? 0.04 es 2 y esto es 3. Por 2 tercios. ¿Cuánto sería eso? 0.82. 0,81. 82. 0.816 creo que sale exactamente. ¿Sí? En GSL así. Así es. Entonces, fíjense, acá el phi, si esto fuera 0.004, el phi sería 0.816. Lógicamente, menor a 0.9, mayor a 0.65. Entonces, esto quiere decir interpolación lineal. Entonces, para deformaciones menores a esto, ¿no?, y mayores a esto,
el phi puede tomar otro valor. Entonces acá tenemos el problema de que no conocemos phi. Lamentablemente no conocemos phi. Si voy a tomar esto o esto, otra vez en el intervalo, ahí, en estos rangos. En nuestro caso, fíjense, en nuestro caso particular, hemos demostrado que la deformación del acero es 0,011 y esto es mayor que 0,02. Entonces acá phi es 0,9. Perdón. No, mayor a 0,05. Esto lo vamos a quitar, no los confunda. Esto es mayor que 0,05. 0,11 es mayor, casi el doble. Entonces, lógicamente aquí phi sería 0,9. Entonces, este valor es el verdadero, este de acá. Y este no, porque no es, esto es con 0,65. Nos tenemos que tomar 0,9. Entonces, el valor resistente real sería 12,91. Eso nomás puede trabajar el hormigón. Hasta ahí nomás puede resistir con ese valor de phi. ¿Alguna pregunta? Haremos otro ejemplo. Aquí influiría el tipo de acero, ¿verdad? Dije que usemos. ¿Perdón? El tipo de acero que usemos influye aquí. FIE, claro. Esa es muy buena pregunta. ¿Qué pasa si FIE tomo 5000? Entonces, esto ya no es 002. Fíjense, si fuera esto 5000, esto entonces debería ser 5 dividido entre 2.1. Esto sería 0,0, voy a hacer con rojo. Esto sería 0.0238. Un poco más. 5000. Entonces acá, esto ya no sería pues 002, sería 0.0238 y esto también sería 0.00238. Así. ¿Cuánto sería? Entonces, phi tomaría otro valor, ¿no es cierto? Lo que antes sería, si esto fuera 0,04, ¿no? Entonces, aquí es donde varía. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Entiendo que están confundidos ahorita, pero no se van a preocupar. Este método es más fácil que el anterior, de lejos. Muy de lejos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Van a ver que esto es de fácil, ¿no? Un ejemplo. Tomemos una viga cualquiera. Así. Y este método generalmente nos proporciona menor sección, ¿no? Vamos a tomar, digamos, 27 por 50. Un ejemplo, ¿no? Una viga 27 por 50, su F'C que sea 240. Y FIE que sea diferente, que sea 4800. El recubrimiento que sea 3 centímetros. Y el diámetro del estribo que sea 8 milímetros. ¿Qué quiere decir que yo tengo que usar? El momento, algo más. El momento, lo voy a poner así, último, de la última resistencia, quiere decir que sea 20 toneladas metro. ¿Ya? 20 toneladas metro.
Estoy dando un ejemplo. Momento positivo. Pues quiere decir que las varillas van a estar acá. No sé cuántas varillas surgiremos, tal vez unas 4, quién sabe. 4 varillas, ¿no? Acá está el estribo. No lo voy a colocar todavía el estribo. Así. Entonces, dice, diseñar la viga por el método de la última resistencia. Diseñar la viga por el método de la última resistencia. En otras palabras, encontrar AS. Diseñar la viga por el método de la última resistencia. El momento solicitante es 20 toneladas metro. Y le he puesto U porque vamos a decir que es en su última resistencia, ¿no? Aquí tenemos el momento. Entonces, vamos a escribir, ¿no? Por el principio de diseño, entiendan este término. El principio de diseño, la norma dice que el momento resistente real tiene que ser mayor o igual al momento solicitante. El momento resistente real debe ser mayor o igual al momento solicitante. Ese es el principio de diseño. En otras palabras, quiere decir que phi por mn debe ser mayor o igual al momento último solicitante. O puede ser igual o un poquito más. Entonces tenemos que demostrar este principio de diseño. Cuando decimos diseñe, tenemos que demostrar esto. Entonces, el momento solicitante es 20 toneladas metro. Entonces, yo tengo que encontrar con estos aceros una resistencia que sea por lo menos 20 o más, ¿no? Con estos aceros. Pues por eso es que tengo que entender cuánta cantidad de acero le voy a poner. ¿Cuánta cantidad de acero le voy a poner? Eso es. Entonces vamos a ver la solución. D es igual a 50 menos 3 menos 0,8. Y estas varillas vamos a decir que sean de 2.4. Vamos a suponer, esto es asumido, porque yo no sé todavía cuántas varillas van a ser, pero voy a suponer que voy a colocar varillas de 24 milímetros. ¿Ya? Entonces sería esto 1.2, 4, 5. Aquí sería 45 centímetros. Esto es B y esto es H. Bien, vamos a hacer campito, vamos a escribir aquí las ecuaciones, ¿ya? El momento Mn, el momento resistente, voy a tomar como Mu, ¿ya? Pero bueno, primero voy a decir, el momento resistente es igual a phi por AS por FIE por D menos A medios. Esto ya habíamos visto en las ecuaciones que hemos demostrado. AS. Y como pongo aquí phi, aquí también tengo que poner phi, ¿no? Para que sea momento real, resistente real. Este es momento nominal, por eso hay que multiplicar con el valor de phi, como un factor de seguridad. Por esta phi acá. Pero acá no conocemos, lamentablemente no conocemos A. Conocemos D, conocemos FIE y no conocemos también AS. Y de momento tampoco no conocemos phi. Sabemos que phi varía entre 0,9 y 0,60. No sabemos. Tenemos 3 incógnitas. Lamentablemente no tenemos, no podemos conocer. Entonces,
Vamos a escribir otra ecuación, pero A dice que es igual a AS por FY sobre 0,85 de F'C y por B. Tenemos dos ecuaciones de principio. Si os reemplazo esto acá, voy a tener I por Mn igual a Phi por AS sobre Fy por D menos AS por Fy sobre 1.7 de F'C y por B. Este medios sería 2 por 0,85, 1.7, ¿no? Bien. Aquí he eliminado A. Solamente ahora tengo esta incógnita. Pero, lamentablemente, aquí se genera una ecuación de segundo grado. Igual que en el elástico, lo mismo. Vamos a hacer, para no hacer esto muy largo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir esto entre F'C B de cuadrado. Y esto también. No se olviden que esto, vamos a poner MU. Esto es MU. Acá está MU. Cuando hacemos esto igual, MU. Dato. Es un dato acá. Si yo divido así, y este phi también lo voy a traer acá. Bueno, que queda ahí, no hay problema. ¿Qué va a pasar? Si yo divido esto, aquí vamos a tener phi, aquí vamos a tener la cuantía. La cuantía, aquí vamos a poner, la cuantía es AS sobre BD. Y este D con D se va a ir de principio. Entonces tengo la cuantía por FY sobre F'C, que multiplica a 1. Bueno, ¿por qué 1? Porque este D con este D se va. Y esto sería la cuantía. ¿Sí? Y queda FY sobre F'C, es lo que he escrito acá. Bueno, ahora vamos a esta parte. Si yo introduzco F'C sobre BD cuadrado, entonces aquí voy a tener la cuantía por FY sobre F'C. Y fíjense, si yo llevo esto aquí, entonces voy a tener B cuadrado. Un ratito, aquí me estoy equivocando. Cuando yo pongo esto, en vez de A, coloco esto, estaría bien hasta acá. B cuadrado por D cuadrado. Esto debería quedar así nomás, sobre 1.7, ¿sí?
Así debería quedar. Ah, ya. Ingeniero, disculpe que lo corte, pero la clase era a las 5:15. Yo tengo otra ahorita. Oh, sí, sí, sí. Sí, se nos ha pasado. Bueno, vamos a quedar aquí en esta partecita y lo arreglamos la próxima clase. Tiene razón, ya se nos ha pasado hasta la hora. Gracias.